El sol brillaba con fuerza esa tarde en Río de Janeiro, y Ronaldinho Gaúcho caminaba tranquilamente por las calles de la ciudad. Vestido con bermudas, camiseta y gorra, intentaba disfrutar de un raro momento de anonimato, lejos de las cámaras y los compromisos. Sin embargo, mientras cruzaba una plaza concurrida, algo llamó su atención. Sentado en la acera, recostado contra la pared de una hamburguesería, había un hombre de apariencia cansada, sosteniendo un trozo de cartón con una petición simple: hambriento, cualquier ayuda es bienvenida. Su mirada, perdida entre los pasos apresurados de los transeúntes, transmitía una mezcla de tristeza y resignación. Ronaldinho observó mientras decenas de personas pasaban junto a él sin siquiera notar su presencia. Movido por un impulso genuino, el astro se acercó. A diferencia de la mayoría, no solo le dio una moneda o una apresurada sonrisa, se agachó y saludó al hombre con un apretón de manos. «¿Qué tal, compadre? ¿Cómo va la vida?», preguntó con su manera ligera y cautivadora. El hombre sin hogar, sorprendido por el acercamiento, tardó unos segundos en responder. «Ha estado mejor, hermano». «Ha estado mucho mejor», dijo con un suspiro. La conversación fluyó de manera natural, como si fueran viejos conocidos. Ronaldinho le preguntó su nombre, y el hombre respondió: «Carlos». Con pocas palabras, Carlos comenzó a contar su historia, una trayectoria de dificultades, pero también de sueños que alguna vez tuvo. El jugador escuchaba atentamente, y con cada frase sentía más ganas de hacer algo por él. Entonces, sin dudarlo, Ronaldinho sonrió y le hizo una invitación que cambiaría ese día, y tal vez la vida de Carlos. «Vamos, ¿qué tal si comemos juntos? Quiero escucharte más». Sin creer lo que estaba sucediendo, Carlos dudó por un instante, pero el brillo sincero en los ojos del astro lo convenció. Se levantó y siguió a Ronaldinho, sin imaginar que ese sería solo el comienzo de algo mucho más grande. Carlos aún intentaba asimilar lo que estaba pasando. Después de tanto tiempo siendo ignorado por la multitud, alguien no solo lo había notado, sino que también se había interesado por su historia. Y no era cualquier persona, era Ronaldinho Gaúcho, uno de los más grandes futbolistas del mundo. El exjugador caminaba a su lado como si fueran amigos de toda la vida, sin prisa, sin miedo a los juicios. Mientras cruzaban la calle hacia un restaurante cercano, Carlos no pudo evitar sentir un poco de temor. Miró sus ropas desgastadas, los zapatos viejos y la barba sin afeitar. «¿Estás seguro de que puedo entrar ahí? ¿No me van a echar?», preguntó con un tono entre vergüenza e incredulidad. Ronaldinho simplemente sonrió y le puso una mano en el hombro. «Aquí, compadre, quien está conmigo está en casa, tranquilo». Al llegar a la puerta del restaurante, algunos clientes y empleados notaron la presencia del astro y comenzaron a murmurar entre ellos, sorprendidos. Algunos pidieron fotos, que Ronaldinho atendió con simpatía, pero sin perder de vista su objetivo principal: asegurarse de que Carlos se sintiera bien. Los dos se sentaron en una mesa en una esquina, y Ronaldinho, sin rodeos, tomó el menú y se lo entregó a Carlos. «Elige, hermano, hoy invito yo». El hombre sin hogar dudó, sin saber exactamente cómo reaccionar. Hacía años que no tenía la oportunidad de pedir exactamente lo que quería en un restaurante. Después de un momento de indecisión, eligió un plato simple pero abundante. Mientras esperaban la comida, la conversación continuó. Carlos comenzó a hablar sobre su vida antes de terminar en la calle. Contó que había trabajado como albañil y que en tiempos mejores tuvo una familia y una casa propia, pero las dificultades se fueron acumulando. La pérdida del trabajo, la separación, la depresión, hasta que un día se encontró sin rumbo, sin dinero y sin nadie que lo ayudara. Ronaldinho escuchaba con atención, sin prisa, sin juzgar. Sabía que la vida está llena de altibajos y que, muchas veces, todo lo que una persona necesita es una segunda oportunidad. Y mientras Carlos hablaba, el astro ya comenzaba a pensar en cómo podría hacer más por él. El almuerzo era solo el comienzo. El restaurante elegido por Ronaldinho Gaúcho era uno de los más conocidos de la zona. Un ambiente sofisticado, frecuentado por artistas, empresarios y personas de la alta sociedad.
Carlos, al darse cuenta de dónde estaba entrando, sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que algún día cruzaría las puertas de un lugar así, especialmente vestido con ropas sucias y desgastadas. Mientras caminaban hacia adentro, el murmullo comenzó. Algunas personas reconocieron a Ronaldinho de inmediato y sacaron sus celulares para tomar fotos. Los meseros y empleados se sorprendieron, no solo por la presencia del astro, sino por verlo acompañado de un hombre claramente en situación de calle. Había miradas curiosas, algunas discretas, otras cargadas de juicio. Carlos lo notó e instintivamente bajó la cabeza, encogiendo los hombros, como si quisiera desaparecer. Pero Ronaldinho, atento a todo, no lo permitió. Sonrió y le acercó la silla a su nuevo amigo. Luego, miró a uno de los meseros y dijo con naturalidad: «Mi compadre aquí es mi invitado especial hoy. Haznos un buen servicio». El mesero, que aún dudaba, pronto se recuperó. Después de todo, nadie allí se atrevería a contradecir a Ronaldinho Gaucho. El pedido se hizo, y poco a poco, Carlos comenzó a sentirse un poco más cómodo. Aún, incrédulo, miraba a su alrededor tratando de entender si eso era real o solo un sueño a punto de terminar. Fue entonces cuando un detalle llamó su atención. Entre las miradas desconfiadas de algunos clientes, también había expresiones de respeto y admiración. Una pareja sentada en la mesa de al lado susurró algo entre sí y sonrió. Un hombre de traje le hizo un discreto gesto de reconocimiento a Ronaldinho, como quien valora la grandeza del gesto. La comida llegó, y Carlos, que no había comido una comida decente en días, tomó los cubiertos con cierto nerviosismo. Pero Ronaldinho rompió la tensión con su estilo desenfadado. «¿Qué esperas, hermano? Vamos a comer, que me muero de hambre». El hombre sin hogar soltó una risa sincera, quizás la primera en mucho tiempo, y comenzó a comer. El sabor de 1900, la comida caliente y bien preparada, pareció reavivar algo dentro de él, un sentimiento de dignidad, de pertenencia, de esperanza. Y fue allí, entre bocado y bocado, que Carlos se abrió aún más. Comenzó a contar su historia con más detalles, revelando los desafíos que enfrentó, los sueños que dejó atrás y el deseo que tenía de empezar de nuevo. Ronaldinho escuchaba con atención y con cada palabra su convicción crecía. No dejaría que ese encuentro fuera solo un momento pasajero. Haría algo más. Carlos sentía el calor de la comida y la sensación reconfortante de ser escuchado de verdad. No recordaba la última vez que había tenido un almuerzo tranquilo, sin preocuparse por su próxima comida. Pero más que eso, no. Recordaba la última vez que alguien había mostrado un interés genuino en su historia. Mientras saboreaba cada bocado, comenzó a hablar sobre su pasado. Antes de vivir en la calle, Carlos tuvo una vida simple pero digna. Trabajó como albañil durante muchos años, ayudando a construir casas, edificios y sueños que pertenecían a otras personas. Le gustaba lo que hacía, sentía orgullo por su trabajo, pero la vida no siempre sigue un guión predecible. Las cosas comenzaron a ir mal cuando mi madre enfermó, contó él, jugueteando distraídamente con su vaso de jugo. Gasté todo lo que tenía en medicinas y hospitales. Cuando ella falleció, me quedé sin piso. Fue entonces que perdí el rumbo. Empecé a beber, a faltar al trabajo, y cuando me di cuenta ya no tenía empleo. Ronaldinho escuchaba con atención, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando, animando a Carlos a continuar. Intenté levantarme, prosiguió él con un suspiro, pero cada puerta que tocaba se cerraba en mi cara. Cuando pasas mucho tiempo sin trabajo, parece que el mundo se olvida de ti. No tarda en que tú mismo empieces a olvidar quién eres. El astro del fútbol, que siempre creyó en el poder de las segundas oportunidades, sintió un apretón en el corazón. Era difícil imaginar cómo la vida de un trabajador podía cambiar tanto en tan poco tiempo. ¿Y ahora?, preguntó Ronaldinho apoyando los codos en la mesa. Si tuvieras una oportunidad, ¿qué harías? Carlos dudó por un momento. No estaba acostumbrado a pensar en el futuro. Vivir en la calle lo había obligado a concentrarse solo en el presente, en el próximo pedazo de pan,
En la próxima noche segura. Pero la pregunta de Ronaldinho encendió una chispa en su mirada. Me gustaría volver a trabajar, en construcción, reformas, lo que sea. Solo quiero poder caminar con la cabeza en alto de nuevo, ¿sabes? Ronaldinho sonrió. El tono de voz de Carlos era diferente ahora, lleno de un deseo genuino de cambio. Y allí, en ese restaurante, el exjugador tomó una decisión. Haría más que ofrecer un almuerzo. Le daría a Carlos una nueva oportunidad. Ronaldinho miró a Carlos con una sonrisa pensativa. La historia del hombre frente a él lo había conmovido de una manera diferente. Ya había ayudado a muchas personas a lo largo de su vida, pero algo en ese encuentro parecía especial. Tal vez era la mirada de Carlos, que a pesar del dolor y las dificultades, aún conservaba una chispa de esperanza. Sin perder tiempo, el astro tomó su teléfono e hizo algunas llamadas. Carlos observaba todo sin entender bien lo que estaba pasando. «Listo, ya vuelvo», dijo Ronaldinho guiñándole un ojo antes de levantarse y caminar hacia afuera del restaurante. Minutos después, regresó con una gran sonrisa. Pero antes de decir nada, llamó al mesero y pidió otro plato de comida para llevar. «Siempre es bueno tener una reserva, ¿no, hermano?», bromeó, guiñándole un ojo a Carlos, quien sonrió incómodo. Fue entonces que Ronaldinho reveló la primera sorpresa. «Mira, compadre, primero vamos a arreglar tu apariencia. Conseguí ropa nueva para ti. Ahora vamos a arreglar ese pelo y esa barba». Carlos abrió los ojos desmesuradamente. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿En serio?», preguntó, aún incrédulo. De que todo aquello pudiera ser un sueño. Ronaldinho solo rió. «¿Crees que te traje aquí solo para comer? Ni en sueños. Hoy es día de cambio». Al salir del restaurante, fueron directo a una barbería de un amigo de Ronaldinho. El barbero, ya avisado, recibió a Carlos con una sonrisa cálida. «Siéntate, hermano, porque hoy vas a salir de aquí renovado». Poco a poco, Carlos comenzó a relajarse. Mientras los mechones de cabello caían y la navaja deslizaba por su rostro, se miraba en el espejo y casi no se reconocía. Pero el astro aún tenía otra sorpresa guardada. Tan pronto como Carlos terminó el corte y se puso la ropa nueva, Ronaldinho tomó nuevamente el teléfono e hizo otra llamada. Esta vez habló con un viejo amigo que trabajaba en el sector de la construcción. Después de unos minutos de conversación, colgó y dio una palmadita en la espalda de Carlos. «Hermano, espero que estés listo, porque mañana tienes una entrevista de trabajo». Carlos quedó en shock. Parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Entrevista? ¿Cómo así?». Ronaldinho sonrió. «Llamé a un amigo mío. Necesita gente buena para trabajar en una obra. Dijiste que querías una oportunidad, ¿no? Pues ahí la tienes. El resto depende de ti». Esas palabras cayeron como un golpe en Carlos. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. Durante tanto tiempo se había sentido invisible, sin importancia, como si su vida ya estuviera definida. Pero allí, frente a Ronaldinho, veía algo diferente. Una oportunidad real de empezar de nuevo. En ese momento, Carlos entendió que no era solo un gesto de bondad, sino un punto de inflexión en su vida. Carlos apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Horas antes, estaba sentado en una acera, invisible para el mundo, solo uno más entre tantos habitantes de la calle que pasan desapercibidos. Ahora, allí estaba él, bañado, con ropa nueva y con una oportunidad de trabajo en sus manos. Era como si estuviera despertando de una larga pesadilla y por primera vez en mucho tiempo sentía que la vida le daba una nueva oportunidad. Ronaldinho notó la expresión de Carlos, una mezcla de felicidad e incredulidad, y le dio una palmadita en el hombro. «¿Y bien, hermano? ¿Listo para arrasar mañana?». Carlos respiró hondo y asintió, aún tratando de procesarlo todo. «Hace tanto tiempo que nadie confía en mí. Ni siquiera sé cómo agradecerte, amigo». Ronaldinho sonrió con su estilo tranquilo. «Agradécete a ti mismo, hermano. Tú eres quien hará que esta oportunidad valga la pena. Yo solo te di un pequeño empujón». Los dos se despidieron con un fuerte abrazo. Antes de irse,
Ronaldinho se aseguró de pagar un mes de alojamiento para Carlos en una pensión sencilla pero cómoda, para que tuviera un lugar seguro donde dormir y pudiera presentarse adecuadamente en su nuevo trabajo. Esa noche, acostado en una cama de verdad, Carlos tardó en conciliar el sueño. Estaba acostumbrado a dormir en el duro suelo de las aceras, sintiendo el frío y la inseguridad de la calle. Ahora el colchón suave y la tranquilidad de la habitación parecían irreales. Pero no era un sueño. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una razón real para levantarse al día siguiente, y cuando salió el sol, Carlos se levantó con un propósito. Se puso la mejor ropa que tenía, la misma que Ronaldinho le había dado el día anterior, y fue a la entrevista de trabajo con el corazón acelerado. En el camino, pasó frente a un espejo en un comercio y se detuvo por un momento. Observó su reflejo y se sorprendió. El hombre que veía allí ya no parecía un habitante de la calle, sino alguien listo para empezar de nuevo. La entrevista no fue fácil. El encargado de la obra, un hombre experimentado y de pocas palabras, hizo preguntas directas sobre su pasado profesional. Carlos respondió con sinceridad, sin ocultar los errores que había cometido, pero dejando claro que quería una nueva oportunidad. Al final el encargado lo miró y dijo: «Empiezas mañana». Carlos casi no pudo contener las lágrimas. Tenía un trabajo, un salario, una oportunidad de levantarse. Al salir de la obra, miró al cielo y sonrió. Se sentía vivo de nuevo. Carlos salió de la obra sintiendo algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: orgullo. Su primer día de trabajo había sido agotador, pero gratificante. Aún no podía creer que, en tan poco tiempo, su vida hubiera dado un giro tan grande. Solo unos días antes estaba sentado en una acera, sin esperanza, sin rumbo, sin expectativas. Ahora tenía un trabajo, un lugar para dormir y, sobre todo, una nueva perspectiva. En la primera semana, Carlos se esforzó como nunca. Llegaba temprano, ayudaba en todo lo que podía y demostraba su experiencia en el trabajo. Poco a poco, fue ganándose la confianza de sus compañeros e incluso del encargado, quien al principio había sido escéptico sobre contratarlo, pero más que el trabajo, había algo diferente en Carlos. Comenzó a caminar con la cabeza en alto nuevamente. Poco a poco, se reconectó con el mundo, volvió a creer en sí mismo. Con su primer salario, hizo algo que parecía imposible meses atrás. Alquiló un pequeño cuarto en una pensión. Nada. Lujoso, pero era suyo. Un espacio solo para él donde podía comenzar su vida de nuevo con dignidad. Un día, después del trabajo, Carlos sintió una necesidad que había estado creciendo dentro de él. Quería agradecer. Tomó un papel y un bolígrafo y escribió una carta a Ronaldinho Gaúcho. No sabía si podría entregársela, pero necesitaba expresar sus sentimientos en palabras. «Ronaldinho, no sé si algún día leerás esto, pero necesitaba escribirlo. El día que te detuviste a hablar conmigo, ya me había rendido. Me sentía invisible, pero tú me viste. Me trataste como a un amigo, me diste más que comida, me diste dignidad, esperanza y una nueva oportunidad. Hoy tengo un trabajo, un techo y una razón para seguir adelante. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Gracias, hermano». Carlos intentó entregar la carta a uno de los empleados del restaurante donde habían almorzado, esperando que de alguna manera llegara a Ronaldinho. No esperaba una respuesta, pero saber que había expresado su gratitud ya era suficiente. El tiempo pasó, y la vida de Carlos siguió mejorando. Con esfuerzo logró ahorrar dinero, dejó la pensión y alquiló una pequeña casa. Ya no era un hombre perdido, y todo comenzó con un simple gesto de bondad de alguien que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Pero la historia aún no había terminado. El encuentro entre Carlos y Ronaldinho no solo marcó la vida de él, sino también la del astro, quien nunca olvidó ese día. El tiempo pasó, y la vida de Carlos siguió en una dirección que, meses antes, jamás habría imaginado. Se convirtió en un empleado respetado en la obra, ganó la confianza de su jefe e incluso recibió un ascenso. Con un mejor salario, logró alquilar una casa sencilla pero cómoda, y poco a poco fue reconstruyendo todo lo que había perdido:
dignidad, autoestima y la certeza de que aún tenía mucho por vivir. Pero sobre todo, Carlos nunca olvidó el gesto de Ronaldinho Gaúcho. Ese encuentro no solo cambió su vida, sino que despertó en él un profundo deseo de hacer lo mismo por otras personas. Sabía que aún había muchos como él, perdidos en las calles, sin esperanza, esperando solo una oportunidad. Entonces, con el tiempo, comenzó a actuar. Siempre que podía, compraba comida para los habitantes de la calle, conversaba con ellos y compartía su historia. Hacía hincapié en recordarles que, no importa cuán difícil parezca la vida, siempre hay un camino de regreso. Inspirado por el gesto que lo salvó, se convirtió en un agente de cambio, alguien que se aseguraba de ver lo invisible. Mientras tanto, Ronaldinho Gaúcho tampoco olvidó a Carlos. Un día, al recibir la carta que el exhabitante de la calle había dejado en el restaurante, se emocionó. Ayudar a alguien nunca fue por publicidad o reconocimiento, pero saber que un simple gesto había tenido tanto impacto le calentó el corazón. Cierto. Día durante una entrevista para un programa de televisión, le preguntaron a Ronaldinho cuál había sido el mayor trofeo de su vida. Esperaban que hablara de la Copa del Mundo, el Balón de Oro o los títulos ganados en los mayores clubes del mundo, pero él sonrió y respondió, ¿el mayor trofeo? Creo que fue ayudar a un amigo a salir de la calle. El fútbol me dio muchas cosas, pero poder marcar la diferencia en la vida de alguien, eso no tiene precio. La historia de Carlos y Ronaldinho se difundió. Muchas personas se inspiraron y comenzaron a mirar a los habitantes de la calle de otra manera. Pequeños gestos comenzaron a multiplicarse. Un plato de comida, una conversación, una oportunidad. Y todo comenzó con un futbolista que decidió detenerse por un momento y ver más allá de las apariencias. Carlos nunca volvió a encontrarse personalmente con Ronaldinho, pero la gratitud nunca abandonó su corazón. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había logrado dar un giro a su vida, sonreía y decía, todo comenzó con un almuerzo y un tipo que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like para que más personas puedan conocer historias que transforman vidas.